Buenas, mi nombre es Johan Cibaja. Este, en este video expondré mi parte sobre la constitución de los atenienses. Empezaremos con los fragmentos del comienzo perdido. Este, en esa parte del texto se habla sobre Ión. Se dice que cuando él llegó a Atenas, se le dio el nombre de Jonios a ellos, a los atenienses. También dice que entre los atenienses siempre ha habido riquezas y mencionaban al personaje de Teseo diciendo que él ha sido uno de los primeros en suprimir la monarquía. Además, mencionan a los códridas que ellos ya no fueron llevados o llamados a ser reyes debido a que fueron acusados de ser blandos. Además de ser blandos, fueron acusados de ser afeminados, decía textualmente en el texto. Uno de ellos lo que hizo en reacción a eso fue encerrar a su hija con un caballo y a su amante lo suicidó. Después empezaría hablando sobre la alusión al juicio de Almeonias. Sobre él se dice que en ese juicio juzgaron 300 jueces, los cuales eran escogidos entre los mejores méritos por los méritos que ellos tenían. Se dice que hubo sacrilegio de parte de Almeónidas y sus cuerpos fueron desenterrados, y además de eso, sus linajes fueron desterrados. Se dice que Epímenes de Creta purificó la ciudad en razón a esto sucedido. Proseguiré explicando sobre el injusto social, el injusto estado social anterior a Solón. De acuerdo con Aristóteles, desde siempre en Atenas la mayoría de sus constituciones han sido un régimen oligárquico debido a que dominaban los más ricos. También se decían que las tierras estaban en pocas manos. La población vulnerable son las personas pocos adineradas, las cuales si ellos no pagaban sus rentas eran reducidas a la esclavitud. Empezaré explicando antes de las leyes de Dracón, como mencioné anteriormente. El régimen antes de Dracón era completamente oligárquico. Aristóteles relata sobre la estructura de distintas posiciones de la magistratura, siendo tres: el rey, el polemarco y el arconte. También dice que el Consejo de Areopagitas tenía la función de conservar las leyes y dirigía la mayor parte y más importante de los asuntos de la ciudad. La elección de los arcontes se hacía en razón de su categoría social, es decir, las personas que más dinero tenían, de los cuales los escogidos eran los areopagitas, que por ende eran personas muy adineradas. Se designaban las magistraturas por razón de categoría social y de las riquezas. Para continuar, empezaré hablando sobre la reorganización constitucional de Dracón. La ciudadanía, a los que querían proveerse de armas o de armamento o plita, se elegían los 9 arcontes y los tesoreros, entre los que tenían una riqueza superior a 10 minas libres. También los estrategas y los jefes de estado de la caballería eran escogidos de acuerdo a su cantidad
de minas que era no inferior a 100 y que, y que estuvieran libres de todo gravamen. Forman el complejo de los 400, uno de los ciudadanos de pleno derecho, elegidos por suerte. Se sorteaban para esta y para las demás magistraturas. Los que han cumplido 30 años y la misma persona no puede ser magistrado dos veces. La misma persona no puede ser escogido dos veces sin que todas las personas hayan pasado. Dicen que si alguien falta a la reunión de la asamblea, o a la sesión de la asamblea, por ejemplo, si son pentacosiomedicnos, tienen que pagar 3 dracmas. El caballero tiene que pagar 2 dracmas y el seujita tiene que pagar 1 dracma. Seguiré con el arcontado de Solón. En esta parte se menciona que la mayoría de ciudadanos estaban en desacuerdo con todo lo que hacía Solón. Entonces, debido a eso, se hicieron en armas y empezaron a querer, como se dice en términos populares, lincharlo. Este, También se habla sobre Solón. Solón se dice que de nacimiento es una persona del medio, o dando a entender que es una persona de clase media. Este, él de Solón se dicen que él ha sido de las primeras personas que ha dicho a los ricos que eviten la riqueza, valga la redundancia, debido a que de ahí nace el odio, mediante la avaricia y la arrogancia generadas por el dinero. Hay una parte de como un poema, dice: vosotros sosegando en el pecho vuestro firme corazón, quienes llegáis a la sociedad de muchos bienes, confesedme en la medida de vuestra arrogancia, ni vosotros obedeceremos, ni a vosotros os saldrá bien todo, dando a entender que por la cantidad de dinero no, no, no es que te va a salir bien todo. Después de esta parte será explicada por el compañero Daniel Chavarría. La siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que hablaremos será sobre o con respecto a la Constitución de Solón. Eh, para empezar, esta Constitución de Solón genera ciertas leyes y, bueno, él escribe o esboza una serie de leyes que van a reemplazar las leyes de Dracón, que para ese entonces ya, pues, ya estaban prácticamente desechadas, a excepción de las leyes que mencionaban términos en homicidio. Solo nos menciona que él, él constará que los arcontes obedecerán dichas leyes, y de no ser así, de manera que si las llegaran a transgredir, deberán hacer una paga con una estatua de oro. Esto es algo que se mantiene incluso hasta los tiempos de Aristóteles. Entre las cosas más importantes que Solón nos menciona en estas leyes es una división de 4 clases que él genera, que a su misma vez utiliza una serie de condicionamientos o características que estas clases sociales tendrán. Las clases sociales son las siguientes: pentacosiomedimnos, caballeros, ceuguitas y tetes, en donde los tetes van a ser como la clase pobre, por así decirlo. Y dentro de estas 4 clases sociales también hace una división en donde 3 de ellos formarán parte de la magistratura, ejecutando labores como tesoreros. Estos 3 van a ser los pentacoseminos, los ceuguitas y los caballeros, mientras que los tetes van a ejecutar una labor dentro de una asamblea como jurados. Esto es importante porque a partir de estas leyes, y se podría decir que es una de las intenciones de Solón, eh, se le va dando un poco de poder al pueblo, o al menos participación, que es algo de lo que los atenienses carecían en ese entonces, y pues era de suma importancia que lo empezaran a desarrollar o a tener, porque no tenían una participación notable en el poder, mientras que con esta división de clases sociales y la permisividad a que
participen en magistraturas y o como jurados, va a fomentar que haya una participación notable por parte del pueblo. Por ejemplo, también menciona que ahora los atenienses tendrán derecho a solicitar un espacio en la Corte de Justicia y también la prohibición de préstamos para la seguridad de los deudores, que es algo que beneficia fuertemente a la población de ese entonces. Eh, con todo esto es importante mencionar que a las clases altas esto les genera como una serie de cuestionamientos o miedo, por así decirlo, porque consideran que estas leyes no deben seguir siendo obedecidas y además acusan a Solón que le está dando demasiado poder al pueblo, lo que para ellos sería como una consecuencia pues grave a largo plazo. Yo seguiré con la parte de los poemas, que es un pequeño poema sobre Solón en relación a su amor a las dos partes del pueblo, donde él nunca se inclinó ni por los ricos ni por los pobres, sino que mantuvo como una equidad, por así decirlo. Empezaré con el poema. Al pueblo di tanto honor cuando le basta, sin nada quitarle de su dignidad, ni añadirle. Los que tienen la fuerza y eran sobresalientes en riquezas, de estos también cuidé, para que nada vergonzoso sufrieran, y me mantuve firme, levantando fuerte escudo ante ambos bandos. No dejé ganar sin injusticia a ninguno. Muchísimas gracias. El exilio de Solón. Con las leyes implementadas por Solón se buscó un equilibrio a satisfacer a todos, pero esto no se logró. Por un lado, la aristocracia se empezó a ver perjudicada, ya que perdían todas sus atribuciones y el dinero que ganaban con las deudas que le imponían a los demás. Los campesinos no tenían solucionado su problema de las tierras. Se generó polémica e inestabilidad. Comenzó a destacarse un noble con inclinaciones populares. Solón permaneció exiliado durante 10 años. Durante ese tiempo se encontraba en Egipto. Mientras tanto, en Atenas no hubo arcontado durante 4 años y hubo una gran disputa y desacuerdo entre los pobladores hasta que se empezó a realizar partidos. En general habían 3 partidos: el partido de la costa, el partido de la llanura y el partido de la montaña. El partido de la costa estaba compuesto por el jefe Megacles, y que era el hijo de Almacedón. Quería establecer un gobierno más moderado, una constitución más moderada. El partido de la llanura quería una forma de gobierno oligárquica, donde gobernaba Ligurco. El partido de la montaña, donde el jefe era Pisístrato, quien quería una forma de gobierno democrática. Luego de la lucha por el poder, Pisístrato llegó a él, dio un golpe de estado a la ciudad y se apoderó de ella. Luego, un tiempo, Pisístrato estaba convencido de realizar el golpe. Pisístrato logró formar una guardia armada y se apoderó del gobierno. Comenzó así un periodo de tiranía. En Grecia se llamaban tiranos a quien llegaba al poder de una forma fuerte o violenta o astuta. Pisístrato en general respetó las formas políticas de Solón, pero tomó una medida de carácter social que le repartiría gran popularidad. Confiscó tierras y además repartió entre sus seguidores campesinos. Megacles le ofreció a Pisístrato la mano de su hija, pero él la rechazó. Eso le provocó que fuera exiliado por Megacles y Ligurco. Pisístrato durante su segundo exilio desarrolló una guerrilla armada para volver a establecerse en el poder. Después de ese tiempo despojó a la gente de sus armas, diciéndole al pueblo que se las entregaría. Una vez hecho esto, Pisístrato dio un discurso al pueblo, diciendo que no se preocupen de nada, que volvieran a su casa a atender con sus asuntos privados. El gobierno de Pisístrato era tirano, pero no fue tan tirano como se esperaba o debía. ¿Por qué? Porque él ayudaba a los más pobres con sus labores a través de suministración de dinero. El propósito de él con los campesinos era que se mantuvieran ocupados labrando la tierra. Esto haría que ellos no irían a la ciudad. Estas acciones de inversión de Pisístrato
ayudaron a mejorar la economía, además de recibir un diezmo. Para cualquier disputa entre las tierras, Pisistrato ordenó enviar inspectores para que se encargaran de ello y evitar los desacuerdos entre los campesinos. Pisistrato siempre actuó conforme a las leyes, sin importar cómo funcionaran. Además, el pueblo estaba conforme de que él dirigiera. Luego de 19 años en el poder llegaron el gobierno de sus hijos, el gobierno de Hipias e Hiparco. Así el tirano Pisistrato gobernó hasta el 527 a.C., que fue el mismo día en que murió de una enfermedad en el Arcontado. Los hijos que tuvo con su primera esposa fueron los que sucedieron a su padre. Sus nombres eran Hipias e Hiparco. Entre los dos hermanos se encontraba Hipias, muy destacado por su forma de gobernar, ya que tenía un carácter de dirigir, mientras que su hermano Hiparco se lo consideraba como perezoso. En esa tiranía conspiraron en contra de ellos, pero solo murió su hermano. Debido a la muerte de su hermano, Hipias tomó el control de la tiranía con más repudio y más violencia, hasta el punto en el que empezó a ejecutar a las personas que estaban en contra de su gobierno. A consecuencia de la matanza de su hermano, Hipias se volvió más duro, como medio de venganza. Hipias comenzó a estar inseguro y quiso mudarse a otra ciudad. Mientras estaban realizando dicho cambio, llegaron los espartanos y expulsaron a Hipias de la ciudad, llevándola al destierro en 510 a.C. La causa que llevó a los espartanos a expulsar a Hipias fue que tuvieron una profecía que tenían que cumplir. Cuando Hipias fue desterrado, sus hijos fueron puestos a salvo a cambio del destierro. Luego del exilio de la familia de los Pisistrato hubo otra vez una lucha por el poder. Entre ellos se encontraba Clístenes e Iságoras. Al final, Clístenes fue el que tuvo la toma, ya que el pueblo se lo exigió. Ganando el poder, Clístenes le dio derechos políticos a las masas. La constitución de Clístenes. Anteriormente había una constitución expuesta por Solón. Las tribus se dividían en ese entonces en 4. Pero con una nueva reforma que llegaría por medio de Clístenes, se reformaría las tribus en 10. ¿Con qué intención? Con la intención de que más personas participaran. Hizo un consejo de 500 en vez de 400. Con respecto a la siguiente diapositiva, la constitución de Pericles, es importante mencionar que cuando eh, pasan varios mandatos de distintos arcontes, Pericles, al tomar el poder, hace de la constitución una constitución más democrática. De los logros de Pericles es principalmente que logra despojar de sus privilegios al areópago. También se menciona en el texto que logra incrementar y también incentivar el poder naval. También se menciona que su popularidad incrementó bastante en la población de los atenienses debido a que lleva a Simón a una rendición de cuentas. Asimismo, se menciona que es quien incentiva que no haya participación de personas que no hayan sido nacidas o hijos de padre y madre ciudadanos. Claramente esto desde una perspectiva de la actualidad no podría ser considerado como un logro, pero desde su contexto pues claramente o posiblemente por los ciudadanos sea una cuestión de logro. En la época de Pitodoro, al igual que con Pericles, hubieron varios antecesores. Sin embargo, ninguno de ellos hace una marca realmente notoria. Durante el mandato de Pitodoro, la ceremonia interviene para hacer un cambio en esa constitución y pasarla de democrática a oligarquía. También se menciona que tenía un enfoque bastante directo para con la guerra, de manera que hay varias propuestas que él hace o pues bien modifica en la Constitución. Primero hace una dirección de todo dinero recaudado hacia la guerra.
Luego menciona que durante periodos de guerra los magistrados no tendrán un sueldo, a excepción de ciertos puestos, ¿verdad? Y también menciona que aquellas personas que que formen parte del consejo pero que no asistan deberán pagar una multa. Como consideración, viendo ya como algunos aspectos de Pitodoro, a pesar de que su enfoque era muy dirigido hacia la guerra y inclusive los fondos dirigidos hacia la misma, eh, a pesar de eso, Aristóteles y Tucídides mencionan que pues tuvo un verdadero balance entre la oligarquía y la democracia y lo consideran uno de los mejores. Con respecto a los 30, cabe explicar que esta denotación de los 30 tiranos hace referencia a 30 magistrados que fueron puestos en el poder de la constitución ateniense de ese entonces. Estos se presentaron ante el pueblo como una forma de gobierno que venía apegada a la constitución antigua o clásica, digamos que serían entonces en un sentido como de connotación democrática que claramente no fue cierta. Sin embargo, esta fue la táctica que ellos utilizaron para ganarse la confianza del pueblo y en un sentido, pues Aristóteles mencionaba que el pueblo parecía estar bastante contento a pesar de que no era, o era un contento basado en algo falso. Posteriormente ellos eh, empezaron a tener ya una calidad más tirana cuando se fue descubriendo que cometían asesinatos o incluso realizaban como un tipo de cacería, podría decirse, hacia las personas que iban obteniendo cada vez más popularidad o bien riquezas, y eso pues claramente representaba una amenaza para ellos y por tanto cometían los asesinatos. Eh, eh, Terámenes fue uno de las personas que llegó a mencionarles pues un disgusto y les dijo que tenían que hacer una apertura para que los mejores fuesen los que gobernaran. Ante esto pues sí se dieron, pero hicieron una apertura de cupos, por así decirlo, solo a 3000. A Terámenes esto no le pareció, pues él mencionaba que la virtud no podía ser reducida a un número delimitado como 3000, pues no se sabía cuántos virtuosos habían siquiera, ¿verdad? Eh, pues finalmente lo que pasa con estos 30 tiranos es que pues llegan a perder su fuerza, ¿verdad? Su apoyo al pueblo, son desarmados y finalmente Terámenes es asesinado. La constitución existente. Aristóteles nos va a decir que la constitución actual, es decir, la que estaba vigente en tiempos de Aristóteles, solo iban a participar del gobierno los hijos de padre y madre ciudadanos, y son inscritos como miembros de una demo a los 18 años. Esta ley de que fuesen hijos de padre y madre ciudadanos fue impuesta por Pericles. Cuando son inscritos, votan acerca de ellos. Después de jurar, los compañeros de demo primero confirman que cumplan con la edad exigida por la ley. Si no cumplen con esto, vuelven a la categoría de los niños. Después analizan si es libre y de nacimiento legítimo. Si se decide que no es libre, él puede apelar al tribunal, y los miembros del demo eligen 5 acusadores. Y si se decide que no puede ser inscrito, la ciudad lo vende, y si gana debe ser inscrito forzadamente. Posteriormente el consejo somete a prueba los escritos, y si se estima que alguno es menor de 18 años, se le multará al demo que lo inscribió. También se eligen 3 ciudadanos de entre sus tribus, mayores a 40 años, para que se hagan cargo de los jóvenes. También se eligen por votación a mano alzada 2 instructores y maestros que les enseñen a luchar como hoplitas, a disparar el arco y a lanzar el dardo, a como también a disparar la catapulta. Pasan así un año, al siguiente se celebra una asamblea en el teatro y hacen ante el pueblo una demostración de las maniobras militares, y después se les otorga una lanza y un escudo. Posteriormente se quedarían patrullando el país 2 años más, llevando clámides, y están exentos de todo impuesto. Los cargos elegidos por sorteo, el Consejo de los 500 y la importancia de las Britanias. Los cargos de administración ordinaria serán elegidos por sorteo, excepto el administrador de finanzas militares y los del dinero de la fiesta y el encargado de las fuentes. El consejo son 500 elegidos por la suerte, 50 por cada tribu, y desempeña la pritania cada una de las tribus. La pritania es cuando presiden y gobiernan como junta directiva una 10ª parte del año, por turno cada una de las tribus, cuando le tocan suerte. A tales consejeros, mientras desempeñan la pritania, se les llama pritania. De entre estos se eligen cada día por sorteo uno, que actuará como presidente de los titanes durante ese día. Y si se reunían en el consejo,
y la asamblea asumía por un día las funciones del jefe del Estado. Las atribuciones al consejo. Se debe someter a votación los magistrados si estiman que desempeña bien su cargo, y debe tratarse en ella del aprovisionamiento de cereales y de la defensa del país. Y en este día pueden los que quieran presentar las acusaciones de alta traición, y deben leerse los inventarios de los bienes confiscados y las herencias vacantes y las hijas herederas, para que nadie pase por inadvertido que algo está vacante. También en la sexta Prytania conceden una votación a mano alzada sobre el ostracismo, si se estima proceder a él o no, y también contra aquellos que prometieron algo al pueblo y no lo cumplieron. El Consejo juzga a la mayoría de los magistrados y principalmente a cuantos manejan dinero, pero su juicio no es decisivo, sino apelable ante el tribunal. Se permite también a los particulares presentar una denuncia contra el magistrado que quieran por no ajustarse a las leyes, pero también tienen esos derechos de apelación ante el tribunal si el Consejo los condena. Aprueban también a los que han de ser consejeros para el año siguiente y a los 9 arcontes. Anteriormente tenía plenos poderes para negar su aprobación, pero ahora estos tienen la de apelar al tribunal. Cuida también de los triremes construidos y de los aparejos y los cobertizos donde se guardan las naves, y hacen construir triremes y cuatriremes nuevos, en el número que el pueblo decida por votación, y de sus aparejos y cobertizos. Los jefes de construcción de la nave los designa el pueblo por votación. Los tesoreros de Atenea son 10 asignados por suerte, uno de cada tribu, de entre los 500 medignos, según la ley de Solón, que es vigente hasta la fecha en la que fue escrito el texto de Aristóteles, y desempeña el cargo designado por la suerte, aunque sea muy pobre. Reciben la imagen de Atenea y las victorias, las cuales son las riquezas más importantes de los tesoros del Partenón, y el resto de los ornamentos y el dinero, en presencia del consejo. Los vendedores son 10, también son elegidos uno por tribu, a modo de sorteo. Alquilan todos los contratos públicos y ponen en venta las minas y la recogida de las contribuciones, con el administrador de lo militar y con los elegidos para el fondo de las fiestas, en presencia del consejo, y son garantes ante aquel que el consejo elija por votación, y de las minas vendidas y las explotables vendidas, por 3 años, y las concedidas y vendidas por 7 años. Los recaudadores y los contadores. Hay 10 recaudadores, elegidos por suerte, siendo uno de cada tribu. Estos reciben las tablillas y borran los pagos hechos en presencia del consejo. Y si alguien descuida un pago, allí mismo se le inscribe y tiene que pagar el doble de lo que debe o bien ser encarcelado. Y designan 10 contadores de entre los consejeros. Estos reciben las cuentas de las magistraturas de cada Prytania. Los pobres e inútiles. Si el consejo valora que alguien tiene un buen caballo, pero este está mal alimentado, se le impondrá una multa. También los caballos que no puedan marchar o no quieren esperar, o los que se salen de la formación. A estos se les marca con una rueda en la quijada. Eso indica que el caballo fue desaprobado. Si alguno jura que no puede servir como jinete por su estado físico o por su hacienda, lo dan de baja. En cuanto al que no jura, los consejeros deciden por votación a mano alzada si es apto para servir como jinete o no. Si la votación es afirmativa, lo inscriben en la tabla; si es negativa, lo dan también de baja. Y también están los inútiles, en donde los que poseen menos de 3 minas y están impedidos de manera física, esto les impide realizar cualquier tipo de trabajo. A estos el consejo los examina y se les concede por su estado físico 2 óvulos diarios a cada uno como alimento. Estos tienen un tesorero que también es elegido por suerte. Ese es parte de los demás magistraturas. Magistraturas menores. Se designan por sorteo también a los reparadores de los santuarios, siendo 10 quienes reciben de los recaudadores 30 minas y reparan lo más urgente de los santuarios. También designan 10 inspectores urbanos. De estos 5 van para el Pireo y 5 hacia la ciudad, los cuales vigilan a las flautistas, a las tañedoras de lira y a las citaristas, para que no cobren más de 2 dracmas como salario. Cuidan también de que los basureros echen la basura a más de 10 estadios de distancia de la muralla, e impiden que se construyan las calles. También retiran a los que mueren en las calles y tienen a siervos públicos para ello. Inspectores de mercado, inspectores de medidas, vigilantes del trigo y los encargados del puerto. Designan 10 inspectores del mercado, 5 para el Pireo y 5 para la ciudad. Estos están encargados de cuidar todas las mercancías, de que se vendan puras y sin falsificación. Se designan también 10 inspectores de medidas, 5 para la ciudad y 5 para el Pireo. Estos cuidan de las medidas y pesos, para que los vendedores los usen justo. Había también sacado a suerte 10 vigilantes del trigo, 5 para el Pireo y 5 para la ciudad, pero esto cambió y ahora hay 20 para la ciudad y 15 para el Pireo.
Estos cuidan en primer lugar de que el grano en el mercado se venda a su precio justo, y en segundo lugar de que los molineros vendan la harina en proporción al precio de la cebada, y los panaderos en proporción a la del trigo, y que el pan tenga el peso que ellos fijen, pues la ley dispone que eso así lo establezca. Se señalan por sorteo también 10 encargados del puerto de comercio. A ellos se les asigna cuidar de las mercancías y del grano que entre por mar en el puerto del grano.